Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bueno, muy buenos días, saludándoles nuevamente desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor que todos esperamos todos los días con nuestro Dios de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes y de 7 a 8 los sábados, por nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Les digo siempre, suscríbase a nuestro canal de YouTube, toque la campanita y espere sus devocionales que le lleguen todos los días para que disfrute de estos tiempos con nosotros. Bienvenidos a todos en esta mañana. De verdad que Dios tiene siempre una palabra para usted, gloriosa, poderosa, y que usted la debe de anotar y vivirla, vívala, porque de eso se trata, oír la palabra de Dios y aplicarla. Bueno, estamos con nuestro tema, las oraciones no contestadas. Y hoy vamos a hablar de cómo no orar. No cómo orar, sino cómo no orar. Recuerdan que estamos hablando del nacimiento, la profecía del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y es que del libro de Lucas, él introduce una historia de Juan con palabras casi tan majestuosas como las que se reserva para Jesús. Debido a que Juan fue el mayor personaje de su generación, mire qué bendición tan grande le dio el Señor a Zacarías y a Elizabeth con ese hijo. Los honró de una manera muy especial. Por eso siempre tenemos que esperar que la respuesta de Dios sea de acuerdo a su voluntad, porque Él trae también honra para nuestra vida. Él dice que al que le honra, Él lo honra. Y ellos eran personas de un gran testimonio. Dios los honró de esa manera para que siguiera ese legado por generaciones. Y hoy hablamos de Zacarías, de Elizabeth, hablamos de una familia que sí se puede en los caminos del Señor pertenecer en esta parte de tener el buen testimonio delante de Dios. Entonces en Lucas 7:28 dice, les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, al menos importante en el reino de Dios, es superior a Juan. Qué hermoso el Señor, mire cómo exalta a Juan el Bautista. ¿Ve? Es que es tremendo cuando nosotros tenemos la aprobación de Dios y no de los hombres. Entonces sus padres fueron fieles a la religión judía de esa época. Como dice en Génesis 17:11, dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Hermoso, ¿verdad? Esa voz es la misma que Él nos puede decir. Abraham, puede ser usted también hoy en esta época, que Dios le esté diciendo, mira, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Esa es la voluntad de Dios para mi vida, para que así mismo lleguen esas bendiciones. Y en Primera de Reyes 9:4 dice, en cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometió a tu padre David, compórtate como él lo hizo. Vemos a un padre que quiere descendencia. Él quiere generaciones por generaciones benditas, pero todo depende también cómo nosotros nos comportemos para que eso se dé. Compórtate, le dice, como él lo hizo. Qué precioso eso, ¿no? Entonces, volviendo a Zacarías, que era el padre de Juan, que era sacerdote, él estaba ocupado, ¿se acuerdan? En esas obligaciones en el templo, y tuvo una visión que el ángel le dijo que su oración había sido oída y le concedería ese hijo. Entonces, el nombre del niño, ¿cuál era? Juan, que significa Dios es bondadoso. Y él era el que iba a preparar el camino para la venida final de Dios a su pueblo, como era la esperanza de los judíos. Él estaría dedicado en forma especial al servicio de Dios,
como Samuel, en 1 Samuel 1:11. Dice, y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de tu vida, como prueba de que te pertenece. Nunca se cortará el cabello. Bueno, aquí vemos también el nacimiento de Samuel, ¿no? De Samuel. Vemos muchas personas en la Biblia que le cumplieron esta promesa al Señor. Le cumplieron, ¿ve? Y el Señor les cumplió sin ninguna duda. Entonces vemos que la liturgia judía proveía oraciones fijas para todas las ocasiones. Y sería difícil encontrar un suceso o una situación de la vida que no tuviera su fórmula de oraciones particulares en ese entonces. Había oraciones para antes y después de cada comida, en relación con la luz, con el fuego, con el rayo, al ver la luna nueva, las cometas, la lluvia, la tempestad, el mar, los lagos, los ríos, al recibir nuevas noticias, al estrenar nuevos muebles, al entrar o salir de una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Habían oraciones para todo en ese momento, ¿sí? Entonces, todo tenía su oración. Y se puede ver como algo precioso, uno decir, uy, pero ¿por qué? Qué bueno que se ore por todo. Y porque puede revelar la intención de que todo lo que sucede se debe traer a la presencia del Señor en nuestra vida. Como cuando yo le digo, todo lo que soy y lo que tengo a ti te lo debo, pero también a sí mismo le debo de orar, ¿verdad? Pero precisamente porque esas oraciones se prescribían tan meticulosas y tan literales, como nos muestra allí, ¿cierto? El sistema de ese entonces se prestaba también para formulismos. ¿Y cuál era el peligro? Era que se hicieran oraciones como un susurro, dándole muy poco sentido a la oración, muy poco valor, muy poca importancia, sino que ya se hacía de una manera mecánica. Entonces ahí se dio la tendencia a repetir rutinariamente la oración que era, que debía de ser correcta en un momento correcto, se empieza a ser rutinaria. Los grandes rabinos, ellos reconocían todo esto y trataban de evitarlo. Ellos enseñaban que si una persona dice sus oraciones para salir del paso, eso no es orar. Decían que no se debía considerar la oración como un deber formal, sino un acto de humildad para obtener la misericordia del Señor, no por salir del paso. Cuando había un judío que era totalmente devoto, siempre él tenía momentos y horas fijas de oración. Era a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y encontrárase donde él estuviera, donde se encontrara, estaba obligado a orar. Podría ser que de verdad se acordara de Dios, podría ser que de verdad en su corazón en ese momento él se acordara de Dios, pero también podría ser que estuviera cumpliendo con un formalismo habitual. Me toca orar a esta hora porque todos a esta hora lo están haciendo como un rito. ¿Ve? Y los musulmanes tomaron las mismas costumbres, como costumbre de orar a esa hora. Se cuenta la historia, miren lo que cuenta esta anécdota, que un musulmán iba persiguiendo a su enemigo con la daga desenvainada para matarle. Y hay un musulmán que convoca en voz alta al pueblo para que acuda a la oración. Ese se llama almuédano. Almuédano. Es el hombre el musulmán que está tocando allí con voz fuerte para que vengan todos a orar a la hora que es. Y cuando el musulmán oyó el llamado del almuédano, se paró, desenredó su esterilla de oración, se arrodilló y hizo un rezo a toda prisa que pudo. Luego levantó y siguió, dobló su esterilla y siguió con la persecución asesina. Imagínense pues,
Entonces, esto lo vemos por eso como meros formulismos. Es precioso entonces acordarse de Dios por lo menos 3 veces al día. Qué rico, ¿verdad? Como lo hacía también Daniel, él oraba 3 veces al día. Pero existe el peligro muy real de que esto se pueda hacer 3 veces al día sin pensar en Dios, sino porque tocó, ya se volvió un rito, un formulismo, pero no se tiene a Dios en cuenta. Entonces existía la tendencia a relacionar la oración con ciertos lugares y especialmente con la sinagoga. Y indudablemente hay lugares, ¿verdad?, en los que se siente a Dios más cerca. Indudablemente hay lugares en que están ungidos y se siente a Dios de cerca, pero algunos rabinos llegaron hasta decir que la oración no era eficaz a menos que se ofreciera en el templo o en la sinagoga. Imagínense ustedes hasta dónde llegaron ellos. Y por eso así fue como se produjo la costumbre de ir al templo en horas de oración. Los primeros días de la iglesia cristiana, los discípulos de Jesús pensaban igual en estos términos, porque vemos a Pedro y a Juan que se dirigían al templo a la hora de la oración. Hechos 3:1 nos lo dice. Dice, Pedro sana a un paralítico. ¿Sí? Un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan subieron al área del templo. ¿Sí? Ellos también ya se habían acomodado a ese tiempo. Solo que ellos pues tenían un corazón para el Señor, pero ellos se habían metido también en ese sistema. Entonces podría ocurrir un peligro, ¿no? El de pensar que si Dios estaba confinado a ciertos lugares sagrados, pues ahí podría resultar el milagro y olvidarse que toda la tierra es el templo de Dios. Por eso Jesús vino a romper con esos paradigmas, con esas cosas que venían haciendo. Entonces él empieza a orar antes de salir el sol, empieza a orar en diferentes lugares, se va al monte de los olivos, se va a un lugar desierto. O sea, él empieza a romper con todo eso y que los discípulos lo vean, porque ellos ya se estaban yendo también, que tenía que suceder en el templo. Entonces los más sabios de los rabinos vieron también este peligro y decían, Dios les dice a Israel, orad en la sinagoga de vuestra ciudad. Si no podéis, orad en el campo. Si no podéis, orad en vuestra casa. Si no podéis, orad en la cama. Si no podéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y guardad silencio. Jesús vino y rompió con todo esto. Lo vemos a él orando en diferentes lugares. Entonces el problema de cualquier sistema no está en el sistema, sino en los que usan ese sistema. ¿Ve? Entonces uno puede hacer de cualquier sistema de oración un medio de devoción o puro formulismo, practicándolo rutinariamente e inconscientemente, se vuelve mecánico, porque se habitúa el cuerpo y el cerebro a todo eso sin sentir a Dios. Entonces los judíos tenían una tendencia indudable también a alargar las oraciones, las hacían extensas y también habían otras formas de repetición que los judíos, como otros pueblos orientales, eran propensos a usar y abusar. Los pueblos orientales tenían la costumbre de auto-hipnotizar, oígalo bien, mediante las incesantes repeticiones de una frase o una palabra. Recordemos que los profetas de Baal se pasaron medio día gritando, Baal, respóndenos. En 1 de Reyes 18:26, ¿se acuerdan? Dice, así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta al mediodía. Le pidieron a gritos, Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo un silencio, no hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Esto fue duro en el tiempo de Elías, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque es importante que nosotros nos acerquemos a Dios creyendo que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Él es el que nos da las bendiciones. Entonces vemos aquí en esa parte de Primero de Reyes,
que Elías iba a destruir los profetas de Baal, los mentirosos. Y ellos se agarran a gritar, solamente a gritar, todo el tiempo esto, a gritos. Baal, por favor, contéstanos. Baal, contéstanos. Baal, eso era todo lo que decían. ¿Mm? Bueno, pongamos cuidado qué clase de oraciones estamos haciendo nosotros. ¿Cómo son esas oraciones delante de Dios? ¿Cómo son? ¿Cómo las llevamos? ¿Sí? ¿Qué usted le está llevando a Dios? Pasa tiempos hablándole porque Él escucha. Él escucha. Recordemos que el ángel le dijo a Zacarías, tu petición ha sido escuchada en Lucas 1:13. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Sí? Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Así que no dudemos que Dios es un Dios vivo. No es un Dios muerto, Él está vivo. Y el Espíritu Santo nos lleva a orar, a interceder, nos lleva a pedir como conviene. Entonces, es importante que venzamos la incredulidad. ¿Ve? La incredulidad de Zacarías se la presentó ante el ángel, entonces por eso una manera de orar no puede ser una manera de no orar es con incredulidad, no se puede. Porque cuando él lo expresó, ¿cómo podré estar seguro de eso? Estaba dudando, ¿sí? Estaba dudando. Que siendo anciano, Dios no podía como anciano darles un hijo así. Bueno, ¿cómo fue silenciada esa incredulidad? Bueno, él mismo fue silenciado por ello. El ángel le cierra la boca mientras se cumpliera la promesa del Señor. El ángel le dice, ¿cierto? Que ya no volverá a hablar hasta que se cumpla la promesa del Señor. Quedarás mudo para no seguir poniendo objeciones. Vas a permanecer en silencio en Lucas 1:20. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos dice algo y le ponemos duda, le ponemos objeciones. Entonces, qué tremendo, porque cuando el pueblo estaba aguardando que él saliera, ahí en Lucas 1:21, dice, toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaba por qué no salía del templo. Y Zacarías sale y no puede hablar. ¿Mm? No podía hablarles en Lucas 1:22. Cuando Zacarías salió no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Es muy tremendo usted no poder tener la voz para hablar, ¿verdad? Dios puede quedarle a usted, quitarle usted quiere muchas veces explicar algo y no puede entender, no puede, porque Dios de pronto le ha quitado a usted la voz para que usted no siga, porque de pronto ha tenido incredulidad en su corazón. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos fe, como un granito de mostaza, ¿sí? Como un granito de mostaza, para que crezca esa fe. Y la fe es también el fruto de permanecer con el Espíritu Santo. Entonces es importante que ustedes y yo entendamos que en Hechos 19:34 dice, pero cuando supieron que era judío, todos empezaron a gritar lo mismo por 2 horas más diciendo, viva Artemisa, la gran diosa de los Efesios. Mire, ahí está. 2 horas gritando lo mismo, viva Artemisa, la gran diosa de los Efesios. Por eso al Señor no le gustan las repeticiones, no le gusta la palabrería, Él le gusta lo que sale del corazón, porque esto era lo que usaban antes los paganos a sus dioses. Mire así, viva Artemisa, eso era lo que le decían a esa diosa. Pero cuando nosotros hablamos con el Dios vivo, le hablamos de corazón, con el Espíritu también. Por eso es importante cómo usted está orando. No debe de orar con vanas repeticiones, no debe de orar con palabrerías, con lo mismo, lo mismo, lo mismo.
sino un diálogo con el Señor, porque el Señor todo lo oye, todo lo sabe. Entonces, mientras el pueblo oraba afuera, había 3 horas de oración diarias, ofreciéndose el incienso en el sacrificio matutino y después del sacrificio vespertino, en la primera y en la última hora, temprano en la mañana y cerca del mediodía. Se oraba muchísimo en los tiempos del Señor Jesús. Había muchos que oraban, pero no todo el mundo. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque se habían acostumbrado a hacer oraciones mecánicas, oraciones sin sentido, oraciones que no pasaban, o sea, repetición de la repetidera. Porque no, cuando uno tiene un diálogo con el Señor, uno sabe, o sea, uno sabe cómo dialoga con Él, porque en la oración se conoce. Entonces, imagínense, tantas oraciones, en Lucas 1:10 dice, mientras el pueblo se quedaba afuera orando, mira, denota que a pesar del silencio de Dios, había un remanente piadoso en el pueblo judío que buscaba a Dios en oración, lo buscaban en oración. Por eso no debemos usar términos sin convencimiento nuestro, sin fe. Por eso tenemos que buscar a Dios de corazón, para que Él nos escuche. La oración es un diálogo, orar es hablar con Dios. No son ritos, no son repeticiones. Es que usted se siente allí o hablar como con un amigo, Él es nuestro gran amigo. Él es nuestro Señor de señores, Rey de reyes, Él es todo. O sea, de acuerdo como tú ves a Dios, así oras con Él. Entonces Zacarías fue el personaje principal en la escena de sacerdocio. Ya lo vimos. Y vemos entonces que él dudó. Vemos que él fue un hombre, inclusive Dios le dio el regalo porque fue un hombre fiel, un hombre que permaneció, ¿cierto? En ese sacerdocio, a pesar de todo, a pesar de las burlas, de todo, él permaneció fiel y no dudó. Entonces Dios le da su regalo, le da su premio. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando tú oras, tienes que orar con libertad. En Gálatas 5:1, Pablo le dice a los Gálatas, la iglesia de Galacia, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mira, hay una anécdota que también les quiero contar. Resulta que un hombre de Australia, era un chef en un restaurante y él impuso una serie de reglas que los que iban a ese restaurante pues se sentían como extraños de todas las reglas que había. Ejemplo, él puso una regla, el que no se coma toda la comida que se le sirve, el que se la coma toda recibirá un 30% de descuento. Si no lo hace, si no se come toda la comida, a excepción de las rodajas de limón, del sushi de jengibre, entonces el que le atiende le dirá que la próxima vez que tenga hambre no vaya a ese restaurante a comer. Y que si no se come las verduras de la ensalada, que no son de adorno sino para comérselas y deben ser ingeridas, entonces poco se le dará prioridad en ese restaurante. Esas eran las reglas de ese restaurante. Tremendo, ¿verdad? Eso sucedió de verdad en Australia. Porque uno va y uno come hasta donde quiere y deja, pero ellos decían que no se podía dejar comida. Bueno, en el caso de Pablo, allí en la iglesia de Galacia, él no estaba haciendo esa clase de reglas, ¿sí? Cuando les escribió a la iglesia de Galacia, pero sí quiso asegurarse que el pueblo de Dios no se estancara en leyes hechas por los hombres. Por eso él es fiel en poner en práctica los 10 mandamientos y les dice que las leyes de los hombres
causaban problemas, no solo a él, sino a la iglesia de ese tiempo y de todos los tiempos. Por eso el Señor dice que están colocando mandamientos de hombres y no de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las leyes que hacen que las personas se alejen de la iglesia, ¿sí? Porque son las que hacen a su manera, como ellos quieren. Leyes que están basadas en costumbres y tradiciones y no en los mandamientos del Señor. En ese entonces era el lavarse las manos y el corazón bien sucio. Entonces por eso Pablo quiere que entendamos que el sacrificio del Señor ya nos ha liberado de todas esas leyes humanas. Somos libres, pero no para pecar. ¿Sí? Como dice Romanos 6, 1 y 2, no es para eso, sino libres para glorificar a Dios por la inmensa gracia que nos ha regalado a través de Jesús. Por eso no se deben de hacer oraciones repetitivas, oraciones sin fe, oraciones que no escucha el Señor o mecánicas a la carrera. Señor, bendice orar, amén. No, oraciones en el Espíritu. Dice que oremos en el Espíritu, que le pidamos a Dios en el Espíritu. ¿Para qué? Para que Él escuche esas oraciones. Resulta que no todas las oraciones que ofrecemos a Dios en sus atrios son aceptables y eficaces, sino solamente cuando de verdad es incienso, esa oración sube como es incienso, ¿sí? Como que fuera esa intercesión de Cristo en el templo celestial. Por eso nosotros tenemos que mirar cómo estamos orando. Así que ya hoy terminamos ya este tema de la oración. Ya terminamos recordando que Cristo nos hizo libres. A veces la respuesta puede ser diferente. Entonces vemos que el Señor engrandeció a Zacarías con ese hijo y le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Entonces, cuando usted lleva una oración a Dios, esté atento, porque Dios bendecirá. Y es como quien dice, ya verás lo que te doy. Te voy a dar mejor de lo que tú me estás pidiendo. ¿Eh? Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos que cuando Dios dice no es porque nos va a dar, o esperes porque nos va a dar siempre lo mejor. Y eso fue lo que pasó. Pues Zacarías y Elizabeth no se lo dio en su juventud, porque si se lo hubiera dado a ellos en su juventud, simplemente habían estado agradecidos y ya. Pero ese hijo hubiera crecido como cualquier otro y no se hubiera concedido el deseo por el cual Dios les estaba dando ese hijo en su vejez. Así que pensemos, ¿cierto? Pensemos que Dios siempre querrá darnos lo mejor para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Así que siga orando. Si no ha comenzado a hacerlo así como Dios quiere, empiece ya. Porque a veces, aunque la oración no parezca tener respuesta, confíe, espere en la bendita promesa de Dios y su sabiduría. Y asegúrese que esté pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no la suya. Asegúrese que su corazón está bien con Él. En Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que tengamos en cuenta Isaías 59, 1 y 2. ¿Cómo no debemos orar? Primero, que haya iniquidades en nuestro corazón. Ya vimos que una iniquidad es cuando hay pecados repetitivos. Se vuelve algo que usted ya lo toma por costumbre, como este pecado se vuelve repetitivo y se convierte en una atadura. Eso es una iniquidad y también viene por generaciones.
generaciones que van abriéndose esas puertas y el más débil de una familia toma ese pecado y sigue con eso. Entonces dice que eso hace división entre Dios y la persona que practica todo esto. ¿Cómo no debemos orar cuando esos pecados hacen ocultar el rostro de Dios para no oír? No debemos orar con pecados en el corazón, porque dice que el rostro de Dios se oculta y no oye. Entonces ahí está. Isaías 59, 1 y 2. Y el Señor nos recuerda, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, ahí está ese pero. ¿Ve? ¿Por qué no oye el Señor? ¿Cómo no debemos de orar? De esta manera. Así que vamos a orar esta mañana. Démosle gracias al Señor. Hemos terminado ya esta parte. Démosle gracias porque Él es bueno y nos permite tener estos tiempos. Papito Dios, gracias Señor. Hoy hemos culminado esta parte de la oración no respondida. Cuando nuestras oraciones se quedan ahí, bendito Dios, esperando respuesta, por favor, llévanos a analizar nuestro corazón, bendito Dios, para ver cómo estamos orando, cómo estamos pidiéndote, qué quieres tú que hagamos, Señor, cómo quieres tú que oremos, porque tenemos que orar de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Llévanos, Señor, a no hacer oraciones repetitivas, oraciones largas que pensamos que por la cantidad de cómo oramos, tú escuchas. Pero no es eso, Señor, es oraciones en el Espíritu. Tú nos pides que oremos en el Espíritu. Gracias, Señor, porque tú quieres que la intención sea siempre de buscarte a ti. Siempre sea el corazón sincero delante de ti. Tú quieres una amistad con nosotros, una relación constante por medio de ese diálogo y después guardar silencio para esperar tu respuesta, Señor. Espíritu Santo, llévanos a todos a ser personas de oración constante contigo, pero no mecánica, pero no así como sin ganas, pero no porque toca, Señor, sino porque te amamos y deseamos estar contigo. Deseamos ser escuchados como nosotros también. A nosotros también tú nos escuchas y nosotros también escucharte a ti, Señor. Es una oración, un diálogo, doble vía, no un monólogo, Señor. Saber que estamos contigo. Esta mañana nos has escuchado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ayúdanos a poner por obra, por práctica todo esto, Señor, que nos enseña o nos recuerdas y que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Tu bendición sea en todos y con todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, trae sanidad, medicina y curación a las personas que estamos orando, Señor, para que se levante del lecho de enfermo, las personas que necesitan, Señor, ten misericordia. También trae bendición a los que no tienen empleo, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Espíritu Santo, que no falte la parte económica en los hogares, Señor. Trae nuevos emprendimientos, trae nuevas, bendito Dios, pensamientos de prosperidad. Señor, permite que te cumplamos a ti con lo que tú nos pides, para que asimismo también tú nos cumplas tus promesas. No es que te tengamos que pagar nada, Señor, porque tú ya pagaste todo por nosotros, sino corresponder a los mandamientos que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a cumplirte, para que asimismo, Señor, veamos tus promesas cumplidas en nuestra vida. Tu bendición sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Oración de intercesión 6 de la tarde. Y también recordemos que el miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico, así que no se lo pierdan.